Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Esta semana nos acompaña el doctor Fritz Thomas, economista, y el licenciado Alejandro Balcells, abogado constitucionalista. Sin lugar a dudas, el tema que ha monopolizado la atención en el debate político de las últimas semanas ha sido el esfuerzo del gobierno de la República por impedir el ingreso del comisionado de la CICIG, Iván Velázquez, a Guatemala. Doctor Thomas, para entrar en materia, ¿considera usted que la actuación del presidente Jimmy Morales ha sido adecuada en cuanto a no renovar el mandato de la CICIG más allá de 2019 y de solicitar un cambio de comisionado? Eso viene a ser una apreciación subjetiva, es decir, si es adecuado o no adecuado. Yo tal vez no me consideraría en facultades para calificar eso. Tengo una opinión propia sobre la CICIG y sobre Iván Velázquez. Yo lo que sí podría decir es que es lo que se podría esperar que hiciera. Es decir, póngase cualquier persona en los zapatos del presidente Morales. ¿Él se va a esperar ahí como Chompipa en Navidad que llegue Iván Velázquez a cortarle la cabeza? ¿Él se va a quedar de manos cruzadas a decir sí, que todo se desenvuelva con la idea de que esto es todo procesos legales y todo como debe ser y todo? ¿Eso es lo que podríamos esperar? Yo no creo que eso sea muy sensato y quiero hacer un paralelo. Estaba viendo esta semana, por ejemplo, circularon algunos videos. Ayer vi uno en el que el presidente del Congreso, Álvaro Arzú Escobar, está caminando sobre la calle rumbo al Congreso. Y llegan unos manifestantes, entre comillas, y lo agarran a empujones. Luego, todo el mundo se extraña del alto dispositivo de seguridad para las celebraciones del 15 de septiembre. Y que habían soldados, y que habían esto, y que habían... Bueno, ¿qué se esperaba? Entonces, por eso, yo lo traigo a lo mismo. Pero, a ver, si nosotros asumimos que todo lo que hace Iván Velázquez es correcto, que todo lo que hace la CICIG es con fines nobles, legales, justos, correctos, y que él persigue la justicia, y que el presidente Jimmy Morales representa a las fuerzas del mal, entonces, Dios guarde, ¿cómo hizo eso? Ahora, si nosotros lo vemos como un juego de fuerzas, que es lo que está ocurriendo, donde ambos tienen agendas políticas, porque Iván Velázquez tiene una agenda política. Entonces, independientemente de que yo piense si estuvo correcto o incorrecto, yo pienso que es perfectamente natural. Licenciado Balcells, ¿es esto un enfrentamiento de dos agendas políticas, lo que hemos visto en los últimos 10, 15 días? No. Yo estoy muy preocupado de la ausencia de respeto a la pírrica institucionalidad que tenemos, porque, por ejemplo, igual comentario podría valerse con la fiscal general si es que la fiscal ya le presentó el antejuicio. Entonces, tiene que esperar como Chompipa en Navidad, pues si cometieron delitos, si les investigaron, y además aquí hay una N cantidad de confesiones de empresarios muy respetados del país que están diciendo lo que sucedió y eso configura un delito, tiene que haber proceso. O sea, el tema de igualdad ante la ley es básico en una república. Y aquí, por eso es que yo le quitaría un poco el tinte pasional a esto. Estos son normas y son principios. Y aquí lo que nos estamos jugando más los guatemaltecos es el respeto a nuestra libertad. Porque si no hay una institucionalidad republicana que garantice que todos somos iguales ante la ley, simple y sencillamente todos estamos amenazados en perderla. Y aquí el presidente Morales lo que tiene que enfrentar es un proceso. Si hay seis antejuicios y el último con confesiones muy claras ahí. Entonces no es una cuestión de estar pro CICIG o pro Jimmy Morales. Yo creo que ese sí ha hecho mucho daño. Tiene que haber un análisis crítico y eso es bueno que exista. Y tenemos que aportarle todo al análisis crítico, porque lo que estamos evidenciando acá es que tenemos un sistema de justicia que es el que debe poner los frenos al Ministerio Público y a la CICIG, que no funciona. Ahorita muchos están descubriendo la prisión preventiva, el abuso de la prisión preventiva y la prisión sin sentencia, digamos, sin sentencia firme. Hasta ahorita muchos se están preocupando, pero eso viene desde hace 20 años.
Entonces, ese es uno de los temas fundamentales acá. Tenemos que construir institucionalidad porque si no vamos a caernos en la coyuntura. Tenemos que ver al país en 10 años. Doctor Tomás, cuando veo su respuesta anterior, pues percibo una crítica hacia el accionar de CICIG y percibo la sensación que transmite es que hay una agenda política, por ejemplo, detrás del antejuicio al presidente Jimmy Morales. ¿Usted considera...? Sin duda alguna. Sin duda alguna. Es decir, otra vez, yo no estoy defendiendo a Jimmy Morales. No estoy diciendo que no tenga que ser perseguido por la ley. Estoy diciendo que es natural que él se defienda. ¿Y es legítimo que lo haga así? Sí, yo creo que empezó, por ejemplo, con el caso de su hijo y su hermano. Es decir, voy a comparar el caso de su hijo y su hermano, que no está bien, que la ley lo debe perseguir, ¿verdad? Prácticamente la CICIG Iván Velázquez los toma rehenes. Es decir, mira, aquí tengo a tu hijo y a tu hermano, mucho cuidado. ¿Ya? Y yo estoy de acuerdo en la igualdad ante la ley, en perseguir el crimen. Porque tenemos una organización como Codeca, que se roba 200 millones de quetzales de energía eléctrica al año, está a un paso de convertirse en partido político. Y no se les toca. ¿Por qué tenemos todas estas invasiones de hidroeléctricas y esto y aquello? Que no son expresiones espontáneas del pueblo. Pues perfectamente organizado por personas que se dedican a eso. Entonces, no, yo no es que tenga una animosidad contra la CICIG o contra Iván Velázquez. Creo que él se convirtió en un virrey, en una persona que no le rendía cuentas a nadie, donde él se volvió el protagonista. Él se volvió quien enfrentó al presidente. O sea, si nosotros solo lo vemos como que se está siguiendo el curso de la ley y por eso se está persiguiendo al presidente, ok, pero no. Él se erigió en esta gran figura que ha contribuido enormemente a la conflictividad del país, que es uno de los principales problemas. Licenciado Balcells, ¿comparte usted esa apreciación que ha habido un excesivo personalismo en la gestión de Iván Velázquez al frente de CICIG? Es que yo creo que va a haber miren, desgraciadamente yo sí creo que el guatemalteco es muy caudillista. O sea, definitivamente eso lo llevamos en el ADN. Buscamos caudillos en lugar de líderes o de dirigentes, pero ese sí es un tema que nos tardaríamos más. Yo creo dos cosas aquí comentando con el doctor y que qué bueno que podamos tener un cambio de ideas, porque ya aquí siempre es un cambio mucha descalificación en los debates que se dan en redes sociales. Por ejemplo, el presidente tiene todo el chance de defenderse y yo soy uno de los principales defensores del derecho de defensa, valga la redundancia, pero no puede utilizar su cargo para defenderse. Ese es el punto acá. Yo no puedo estar diciendo, yo quiero que entonces cambien fiscal porque me están afectando a mí. Yo estoy de acuerdo en que pueden haber muchas críticas, pero yo cuando veo, cuando seamos objetivos, cualquier abogado serio que fuera el fiscal y mira tanto empresario y tanta declaración que ha habido, estamos hablando de gente de mucha honorabilidad en el país, que está diciendo, miren, yo cometí esto y cometí lo otro y lo está confesando y estoy diciendo esto y además ya se aprobó su colaboración eficaz, etcétera, etcétera. Así se dieron ciertos indicios que tienen que investigarse. No estoy diciendo que sea culpable, porque esa es otra cosa. Ya aquí se ha establecido que el culpable del financiamiento electoral ilícito es el secretario general y punto. No, tampoco es así. O sea, tampoco es así. Yo estoy seguro que tenemos que abordar mucho en eso. Pero sí tiene que haber un antejuicio. Es que si no, no fuéramos ni un principio, ni siquiera una república. Ahora, en torno a la aplicación de la ley, efectivamente todos coincidimos. Yo creo que como el doctor Tomás está coincidiendo. Lo que pasa es que en este país no se cumple la ley. Entonces, hay N cantidad de casos donde la impunidad es la regla, empezando por el derecho a la vida. Es que aquí hasta los casos, y yo lo voy a poner, el caso usted pone a Codeca, yo creo que hay que investigarlo y sí, definitivamente hay que tenerlo, pero también los grandes casos de violaciones a derechos humanos. Y aquí no se trata de ser de izquierdas o de derechas, eso es lo que nos tenemos que quitar. La vida es de cualquiera. ¿Le compete ese es uno de los puntos? ¿Investigar a Codeca? No sé, yo diría que si es una estructura criminal que entra dentro de su mandato, que lo hagan. El punto es que aquí no se trata de granjear impunidades, sino que al contrario, de que creamos un sistema jurídico fuerte. Yo creo que una de las cosas que más evidenció de nuestro sistema jurídico es lo pésimo que estamos tramitando los procesos colectivos, donde hay mucha gente.
Eso tiene que cambiar, eso tiene que haber una nueva normativa. La normativa está hecha si es el doctor acusado, si yo soy acusado, si tú estás acusado. Pero aquí resulta que somos 20. Y ese proceso se vuelve un embudo, un apretacanuto que no camina. Eso sí debemos cambiar en el país, pero no hay liderazgo. Simple y sencillamente aquí el tema es esperar a ver qué pasa. Y no puede funcionar un país esperando a ver qué pasa. Doctor Tomás, una pregunta muy puntual. ¿Cree usted que esta crisis o esta situación de inestabilidad de los últimos 15 días se resuelve cambiando al comisionado de CICIG? ¿O cree usted que ya llegamos al momento en el que el experimento CICIG debe llegar a su fin? Bueno, yo creo que por lo menos ahorita debe de continuar un año más, de acuerdo a los términos del acuerdo. Creo que hay muchas lecciones que aprender aquí. Voy a regresar a tu pregunta, pero yo no objetaba, digamos, el personalismo, tanto de Velázquez como en cuanto a él determinar la agenda. O sea, el personalismo no es tanto, sino que ya no era una agenda del Ministerio Público, sino que era la agenda de Iván Velázquez. Y no es que me refiera solo a Codeca, sino, digamos, a qué le está apuntando los cañones. Entonces, los cañones están apuntando a un enorme, a un protagonismo y a una participación política, a cambiar la situación política del país. No es una estupidez completa pensar que estaba arreglando el panorama político, ¿verdad? No es como para que se burlen de uno cuando uno dice, si uno mira cómo se estaban moviendo las piezas. Entonces yo solo quiero responder puntualmente a tu pregunta. Yo no soy de las personas que tiene en un altar a las Naciones Unidas. Los problemas de corrupción que tiene Guatemala los tiene las Naciones Unidas. Es decir, yo creo que un comisionado para las Naciones Unidas estaría muy bueno. Entonces, yo no estoy seguro que esa sea la ruta. No estoy seguro que la ruta sea que las Naciones Unidas nombre a un comisionado que venga aquí a Guatemala a hacer las cosas. ¿A qué? ¿A ser el principal jugador en el tablero político? Porque eso se volvió Iván Velázquez. Es decir, si tenemos todo el tablero político, Iván Velázquez era el rey, o por lo menos la reina, el que más podía decidir qué se hacía, el que tenía mayor capacidad de hacer daño, el que tenía la mayor capacidad de afectar el tablero. Entonces, él decidía qué parte del tablero quería tocar. Licenciado Balcells, ¿está usted de acuerdo con la aseveración que Iván Velázquez se había convertido en un rey y que la CICIG operaba de acuerdo a una agenda para generar un cambio político? No, yo creo otra cosa. Por ejemplo, yo en una conversación que tuve con Asisclo Valladares hace años, estábamos precisamente en un preámbulo de una firma de un contrato, me decía que cuando él fue fiscal, que era procurador general de la Nación, me decía, yo tuve éxito porque eso era, combatir el contrabando era como ir a jugar tiro al blanco al cine. La pantalla es tan grande que es imposible fallarle. Y eso es lo que pasa en Guatemala. O sea, donde se tire, hay impunidad y hay violaciones a la ley. Entonces, ese es el tema. Aquí lo que se quiso, y es lo que yo no voy a coincidir, porque si vemos, este es el mismo discurso, doctor, que están usando en Argentina y que están usando en Nicaragua y en Brasil para decir que la derecha gringa es la que quiere destruir los logros de la izquierda latinoamericana y por eso Kirchner, Lula y Daniel Ortega son honrados. No, aquí es un tema de que el que es ladrón es ladrón. Y aquí tenemos casos paradigmáticos. Yo estoy de acuerdo en que hay que analizar muchas cosas de la CICIG. De hecho, yo cuando estaba trabajando y apoyando el tema de la reforma constitucional, era muy crítico del proyecto de la CICIG y del Ministerio Público y de tantas entidades que se presentaron para la ley de amparo. O sea, tenemos que ser claros en que podemos coincidir en un momento determinado, pero creer que el país se va a arreglar solito, eso no va a pasar. Y lo que sucede es que aquí se está tocando a gente de mucho poder político, de mucho poder económico y de mucha influencia social. Y ese es un tema que tenemos que nosotros validar.
Y por supuesto que estar en un proceso penal donde las carceletas que están en la torre de tribunales son una inmundicia y una asquerosidad y que no puede ninguna magistratura arreglarlo, eso lesiona cualquier concepto de dignidad. Y sobre todo, imagínese, doctor, que para usted, Dios no guarde, cualquiera de nosotros puede caer detenido mañana y tiene que caminar media cuadra porque no le pueden llevar un bus a las carceletas, sino que encima de todo hay una exposición pública donde uno tiene que caminar la media cuadra. Entonces, hay conceptos terribles acá. Yo lo que digo es, independientemente de con si sigo o sin si siga, a mí lo que más me alarma es que, como usted dice, bueno, está un año más, perfecto, está un año más. Pero ¿qué propuesta tiene el gobierno y qué propuesta tienen los guatemaltecos para combatir la corrupción? No hay ninguna propuesta y queremos que esto se arregle solito. Doctor Tomás, no puede muy ser. Puntual porque se nos acabó el tiempo. ¿Cree usted que como sociedad estamos listos para hacernos cargo de muchos de los temas pendientes que usted mencionó y que también el licenciado Balcells mencionó? Yo creo que sí es posible. Yo no estoy de acuerdo en que no podemos arreglar las cosas solitos. Creo que en Guatemala hay mucho talento, hay muchas personas muy bien preparadas, hay muy alta conflictividad. No creo que, o sea, la idea de si sigue es romántica, ¿verdad? Esta persona que viene de afuera, un caballero blanco que no está contaminado, que él viene a arreglar las cosas porque él no tiene intereses. Yo veo más difícil eso a la dificultad de que nosotros podamos arreglar las cosas. Sí, yo creo que podemos arreglar las cosas. Muchísimas gracias, doctor Tomás, licenciado Balcells. Pues ya lo ven ustedes, la discusión sobre si trasciende más allá de los eventos de los últimos 15 días, del rol del comisionado Velázquez, de los intereses del presidente de la República. Requiere de una discusión más amplia de cómo fortalecer la justicia en el tiempo. Esto fue el debate en Razón de Estado.